Casa Díaz tiene la representación de 3 marcas alemanas de agujas industriales, las 3 mejores marcas en el mercado, y en este video vamos a explicar cómo vamos a seleccionar la aguja y cuáles son las características más importantes para poder determinar si es la aguja adecuada. El primer punto a conocer es el sistema de aguja. El sistema de aguja está determinado por el tipo de máquina. Cada máquina tiene un sistema de aguja definido, es decir, una máquina recta, una máquina over, una máquina collaretera, una flat lock, una bordadora, van a tener su sistema de aguja definido. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que la aguja tiene dimensiones especiales que se adaptan a los diferentes mecanismos de las máquinas. Aquí podemos ver algunos ejemplos. En el caso de Grossbecker, por ejemplo, aquí tenemos el sistema DB/K5. El DB/K5 es el sistema para las máquinas bordadoras. O tenemos aquí otro ejemplo, el sistema UY128, que es para las máquinas collareteras. Tenemos en Schmetz el sistema 135x17, es para una máquina recta de trabajo súper pesado. O tenemos también el sistema DB/1, que es una aguja de cabo delgado para máquinas rectas también en la marca Schmetz. En el caso de Beca, también tenemos aquí una muestra de UY128, que es también para máquina collaretera. El siguiente punto a considerar es el calibre de la aguja. El calibre de la aguja es muy importante porque finalmente estamos hablando del grosor que tiene la aguja en el material, y dependiendo del grosor va a ser el orificio que la aguja haga sobre la tela. La sugerencia importante en el calibre es siempre utilizar el calibre más delgado que el proceso lo permita. Entre más delgada es la aguja, menos daño vamos a hacer en el material. Por ejemplo, aquí en Grossbecker podemos ver una aguja de calibre 65 con su equivalencia 9. 65 corresponde a una numeración métrica, que estamos hablando de una aguja de calibre delgado con su equivalente 9. Aquí tenemos otra aguja, un calibre 140. Este es un calibre muy elevado. Aquí estamos hablando de una aguja que es para materiales más gruesos, por ejemplo, pieles de vestiduras automotrices. Aquí tenemos otros ejemplos de la marca Schmetz. Aquí estamos viendo un calibre 160 con su equivalencia 23. Esta es una equivalencia asiática. Y en Beca también tenemos desde los calibres más bajos, en este caso estamos hablando de un 75, pero también tenemos calibres más altos. El tercer y último número importante o factor importante es la punta de la aguja. En términos generales tenemos 3 tipos de puntas. Están las puntas de bola, las puntas agudas y las puntas cortantes. Las puntas de bola son las que tienen la forma, la curvatura en la punta. ¿Y para qué tipo de materiales nos sirve este tipo de punta? Para todos los materiales que son elásticos y finos. Por ejemplo, este tipo de material. Si nosotros utilizamos una punta que tiene la forma curva, cuando esta punta entra en contacto con la tela, puede desplazar los hilos sin romperlos. Ahora, en cuanto a las puntas de bola, tenemos la punta CES o con su equivalencia FFG. CES es comúnmente conocida más para la marca Schmetz y FFG es comúnmente conocida para la marca Grossbecker. Estas puntas CES y FFG, que son iguales, es una punta de bola fina y se sugiere para tejidos de punto finos. Por ejemplo, un chifón, un suéter, lencería, una playera de cuello redondo de caballero, ropa deportiva. Por otro lado, tenemos una punta FG con equivalencia SUC en la marca Schmetz. Y este tipo de punta de bola mediana está sugerida para materiales más elásticos. Por ejemplo, una licra que puede llegar a ser muy cerrada, pero también muy elástica. Y también lo sugerimos mucho en la parte de textiles técnicos, por ejemplo, en las bolsas de aire. Por otro lado, tenemos las puntas agudas, que son mucho más finas, y estas se sugieren más para materiales de difícil penetración, por ejemplo, un vinil o un plastificado, o este retén de plástico, que es relativamente grueso y que se suele utilizar mucho en las vestiduras automotrices. Las puntas agudas puede ser la punta RS, que es la más fina de todas las puntas. Esta punta es muy utilizada para hacer blind stitch, que es costura invisible en las bastillas de los pantalones. Tenemos la punta R, esta es una punta aguda estándar. Esta se sugiere para todos los que están cosiendo materiales de difícil penetración, por ejemplo una lona, un plastificado, quizá están uniendo piel.
tenemos la punta RG. La punta RG es una punta especial de la marca Grossbeckert y es una punta intermedia entre una punta de bola y una punta aguda. ¿Para qué tipo de aplicaciones es sugerida la punta RG? Para fabricantes que confeccionan materiales multiestilos, que primero trabajan una licra y después meten una microfibra y al ratito meten un chifón, que tienen diferentes tipos de materiales. Y por último, las puntas cortantes. Como bien lo dice su nombre, la punta cortante tiene cantos cortantes que te ayudan a dar un aspecto de costura definido. Estas se sugieren única y exclusivamente para piel y es para tener un efecto decorativo, ya sea que quieras obtener costuras totalmente rectas o ligeramente inclinadas. Dependiendo de esto va a ser el tipo de punta que vas a elegir. Y tenemos diferentes tipos de puntas. Tenemos puntas que hacen un corte recto, como por ejemplo la punta S o la punta CD o la punta DH o la punta D. SD, DH y D tienen un canto triangular. Tenemos también otro tipo de punta que es la LR. La punta LR tiene un sesgo en 45 grados y este sesgo te ayuda a que la apariencia de costura sea ligeramente sesgada. Estas son las tres características básicas que tiene la aguja. Es muy importante porque con ellas nosotros podemos determinar cuál es la aguja adecuada a nuestros procesos. Quizá la aguja puede parecer un elemento pequeño y de fácil intercambio, pero sin embargo tener en consideración todas estas características pues nos ayuda a mejorar la apariencia de costura, pero también nos ayuda a aumentar nuestra productividad porque minimizamos problemas como paro constante en la máquina, saltos de puntada, daño en el material. Entonces el tener en consideración estas características definitivamente nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras prendas y la productividad en nuestros procesos. Otros puntos que es importante mencionar es la información que pone cada proveedor en el empaque. Aquí podemos ver la marca, es Grossbeckert. Este código de 6 dígitos nos indica, es un número interno de proveedor, vaya, este 10 nos indica que hay 10 agujas contenidas en este empaque. Pero algo bien importante de la marca Grossbeckert es este código Data Matrix. Este código nos sirve para que nosotros podamos descargar una aplicación en el celular y esta aplicación nos va a llevar a toda la información técnica de las agujas. Pero algo muy importante, con este código podemos saber si la aguja es o no es original, porque desafortunadamente en México ya nos hemos encontrado con problemas de piratería de estas agujas. Otra característica de esta aguja es este código al final. Este es un lote de fabricación y nos sirve muy bien para saber de qué lote fue fabricada esta aguja. En el caso de Schmetz tenemos el CANU, que es el número de catálogo, también es un número interno de proveedor. Y en el caso de Beca solamente nos indica el lote de fabricación e igualmente los 6 dígitos, que es un número interno de proveedor. También vamos a mencionar un poco de los desarrollos. Los desarrollos son agujas de geometría especial que después veremos en otros videos cuáles son las características de cada desarrollo. En este caso estamos viendo una aguja del sistema UY128, un sistema para máquina collaretera en desarrollo SAN 6. SAN 6 es un desarrollo para mezclillas y gabardina y son estas agujas de color dorado. El color dorado quiere decir que esta aguja tiene un recubrimiento de nitruro de titanio, comercialmente conocido como G-Bedur, y le va a dar a la aguja mayor resistencia al desgaste y por lo tanto mayor vida útil. Tenemos otros desarrollos en Grossbeckert como SAN 1, que es para las máquinas bordadoras, SAN 10 XS, que es para tejidos extra finos, y posteriormente platicaremos más a fondo sobre esta gama de desarrollos que tienen nuestras diferentes marcas. Definitivamente una de las ventajas de Casa Díaz es el gran stock con el que contamos. Contamos con la gran mayoría de todas las agujas para las máquinas, tanto en sistemas como en calibres y en tipos de puntas, y eso definitivamente nos ayuda a dar un tiempo de respuesta mínimo y un surtido pronto. Tenemos 12 sucursales en la República Mexicana y más de 30 distribuidores autorizados, por lo que realmente es muy fácil tener acceso a los diferentes tipos de agujas, sobre todo a las agujas especiales. Si requieres más información, nos puedes escribir al correo que aparece en el final y te agradecemos mucho tu tiempo.